El tema de esta predicación es incredulidad, necedad y orgullo. El fundamento de la vida cristiana es la fe en Jesucristo y en sus promesas. Ese es el fundamento. Fe no son buenos deseos. Fe es confiar plenamente en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe que la iglesia tiene en Jesucristo debe de ser objetiva y debe de ser progresiva. Es la fe en Dios que nos lleva a nosotros a obedecerle y a caminar en su palabra. Hemos leído un pasaje, para darle un poquito de contexto. Previamente algunos de sus discípulos de Jesús subieron al monte de la transfiguración y tuvieron un tiempo hermoso donde ahí pudieron ver a Jesús transfigurado, vieron a Elías y pudieron ver muchas cosas hermosas que Dios les mostró. De ese momento hermoso, ellos descienden del monte de la transfiguración y vuelven al valle. Y en ese regreso pasa lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas. Dicho sea de paso, este evento también lo registra Marcos y Mateo. Está en los 3 evangelios. Dice el versículo 1: al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Del momento de la transfiguración. Lo opuesto a la fe, hermanos, es la incredulidad. ¿La qué? La incredulidad. La incredulidad es el rechazo a Dios y a sus promesas. La incredulidad siempre viene acompañada, escuche esto, de necedad y de orgullo. Dice el Evangelio de Lucas: al día siguiente, ese momento hermoso que tuvieron con Jesús allá en el monte de la transfiguración, los discípulos de Jesús, de haber experimentado algo hermoso en el Señor, después de 24 horas, ellos vuelven a la realidad. ¿Cuánto les duró a ellos ese momento hermoso que tuvieron con Cristo? Dice el texto 37, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. ¿Una gran qué, hermanos? Multitud. Siempre ha habido gente que siga a Jesús. Y siempre esa gente que lo sigue con 2 pensamientos. Ven a Jesús algunos como un maestro y otros lo ven como una celebridad, como alguien importante. Y dice Lucas que cuando él regresó, a su encuentro fueron una multitud. Versículo 38. Y he aquí, dentro de esa multitud, un hombre clamó diciendo, ¿cómo le dijo? Maestro. Fíjese que este hombre fue diferente a toda la gente que lo seguía cuando él bajó del monte. Y sabe que siempre hay personas que buscan a Jesús con un deseo profundo. Y este hombre es el caso. Tenía un problema. Obviamente no es discípulo de Jesús, pero lo reconoce como maestro. Y luego le dice, te ruego que veas a mi hijo. No era un discípulo de Jesús, pero encontramos a un hombre honesto. ¿Un hombre qué? Honesto. No soy cristiano, Señor, pero tengo un problema. Lo tengo con mi hijo. Dice el texto, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Este hombre nos habla de una manera profunda y dice que este hombre tenía un hijo y tenía un hijo. Ese hijo era el único que tenía. ¿Y qué no hacemos por un hijo, verdad, hermanos? Hacemos hasta lo imposible porque nuestro hijo tenga bienestar. Marcos 9:14, acompáñenme, vamos a ir a Marcos 9:14, dejo un apartado ahí donde estamos en Lucas. Y vamos a ver cómo Marcos nos ayuda un poco a ver más el momento de Jesús con este caso del joven donde su padre pide ayuda a Jesús. Dice Marcos capítulo 9 versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Había un problema.
Los escribas, recordemos que eran religiosos de Israel que se dedicaban a observar la ley. Y había un problema. ¿Estaban qué, hermanos? Discutiendo. ¿Cuál era el problema? De que este hombre que registra a Lucas tenía un hijo con un problema y le había dicho a sus discípulos que lo sanaran. Y ellos no pudieron. Y estaba la disputa entre los escribas y los discípulos de Jesús. ¿Por qué no lo habían sanado? Dice Lucas en el 15: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, ¿qué, hermanos? Le saludaron. Fíjese, profundo. Saludaron al maestro, reconocieron su autoridad y fueron a saludarle. Había una discusión muy grande en ese momento, seguramente los escribas con los discípulos, por lo que estaba sucediendo. Vamos a volver al texto 39 de Lucas 9 y vamos a ver el caso que registra Lucas, qué era lo que estaba pasando. Y sucede, usted me alcanza Lucas 9:39, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y la hace echar espuma, estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y aquí habla de los síntomas que tenía el hijo. Dice el versículo 40: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. ¿Y qué, hermanos? No pudieron. Y la pregunta que surge aquí es: ¿por qué los discípulos no pudieron? Es una pregunta que surge. ¿Por qué los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera o liberar a este joven, a este niño que registra Lucas? Y la respuesta que surge a esa pregunta, hermanos, es por la incredulidad. ¿Por qué, hermanos? Por la incredulidad. La incredulidad es lo opuesto a la fe. En el caso de los discípulos, nos habla de que ellos no pudieron hacer lo que ya Jesús les había dado autoridad para que echaran fuera demonios. No sé cuántas veces usted ha intentado hacer algo para el Señor y no ha funcionado. ¿Cómo se siente? Frustrado, ¿cierto? Dios le ha pedido a usted que haga algo por alguien o que haga un servicio en la iglesia, hizo su esfuerzo y no se pudo. ¿Cómo se siente? Frustrado, se siente mal porque hizo todo lo que estaba a su alcance, sin embargo no se pudo hacer. Y encontramos a los discípulos que ellos no pudieron hacer lo que estaba en ese momento a su alcance. Texto 41. Respondiendo Jesús dijo: oh generación, ¿qué, hermanos? Incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Jesús se sintió ofendido por dos grupos de personas. Primero, con sus discípulos, y segundo, con la generación. Porque tanto unos como otros eran, ¿qué? Incrédulos. Y sabe que la incredulidad es algo que siempre nos aleja de Dios. Y déjeme decirle, hermanos, que este momento lo registra la Biblia y Dios quiere hablarnos acerca del tema de la incredulidad. Porque es la incredulidad la que no nos deja ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. La incredulidad es la acción de rechazar o de negar las cosas de Dios para nuestra vida. Eso es incredulidad. Rechazar o no aceptar las cosas de Dios para nuestras vidas. Mire lo que dice Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Usted me alcanza, yo le doy lectura. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, ¿y qué más? E incrédulos, y comienza a dar la lista: abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Aquí Apocalipsis registra que dentro de este grupo están los incrédulos. Es decir, los incrédulos nunca tendrán parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no creen. Y sabe que siempre vamos a luchar en nuestra vida con la incredulidad. Es algo que está ahí y que vamos a luchar constantemente. Porque Dios quiere que aprendamos a través de lo que sucedió con Lucas
a poder superar la incredulidad de nuestras vidas. Encontramos en Lucas que dice que esos incrédulos no van a estar en el reino de Dios. Vamos a volver a Lucas 9:42. Pero antes de que veamos Lucas 9:42, quiero llevarlo a Marcos 9:21. Marcos habla del momento cuando el padre le dice a Jesús lo que sucedía con su hijo. Marcos 9:21. Lucas no dice qué le dijo el papá acerca de su hijo. Pero mire lo que dice Marcos 9:21. ¿Ya lo tiene? Jesús preguntó al padre. ¿Al padre de quién? Del hijo. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre contesta y le dice ¿qué? Desde niño. Desde niño. Cuando yo leía esto, hermanos, me impactó mucho. ¿A quién le gustaría un niño como este que está aquí en la Biblia? A nadie, ¿verdad? La pregunta es ¿cómo este niño que nació bien llegó a esa condición de estar influenciado y manipulado por un espíritu del demoníaco? Le pregunta a los papás aquí de la iglesia que tienen hijos. ¿Cómo es que un niño, dice el texto, Jesús le preguntó ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el padre dice desde niño. ¿Qué significa? Que entonces algo contribuyó para que este niño llegara a esa condición. Algo contribuye en los hijos para que lleguen a ser o tengan ciertas actitudes, hermanos. No solamente los hijos son responsabilidad de los padres, también debe de ser cuidado y guianza. Si usted no cuida a sus hijos de lo que ven, de lo que escuchan, ese hijo puede entrar a un mundo peligroso. Puede entrar a un lugar, a un mundo en el cual tenga influencia demoníaca. El mundo espiritual es real, hermano. El mundo espiritual es real y hoy más que nunca estamos viendo casos de jóvenes que fueron niños, que no fueron cuidados y guiados por sus padres propiamente, y cuando esos niños se descuidaron, comenzaron a tener ciertas actitudes no agradables a lo que Dios habla en su palabra. El mensaje es profundo. ¿Cómo se puede meter un demonio en un niño? Es una pregunta que surge aquí. ¿Cómo puede llegar un niño a esa condición donde algo sobrenatural lo atormente, lo haga que se arroje, que se ahorque? Y la respuesta a eso, hermanos, es la falta de cuidado. ¿Sabe que a los padres Dios les dio autoridad sobre los hijos, papás? Usted tiene autoridad sobre sus hijos, pero esa autoridad tiene que ser también acompañada de protección y de cuidado. Usted tiene que vigilar lo que sus hijos ven, lo que sus hijos escuchan. Esto que hemos leído está aquí registrado no solamente para hablarnos del tema de la fe y de la incredulidad, sino también para que seamos cuidadosos con la guianza de los hijos. No hay mejor lugar para los hijos, papás, que cerca de Dios. Cuando usted viene al templo y se trae a sus hijos y viene usted a la casa de Dios, ese hijo está escuchando palabra de Dios. Cuando usted lo deja en casa, cuando usted lo deja que haga otras cosas que no le edifican, ese niño corre peligro y puede llegar al punto de meterse a un mundo muy delicado. En la semana apenas estuvimos por allí, alguien fue a visitarnos, un padre de familia, que tiene un joven más o menos como de unos 20 años, tiene un problema de drogas. Y ese joven, que tiene problemas de drogas, además de drogas, también tiene otras adicciones, me comentaba el papá que ve cosas en su casa. Está sentado y de repente comienza a ver una persona en la pared y que habla con él, etc. ¿Cómo llegó ese joven ahí, hermano? ¿Cómo llegó ese joven a ese punto? Ahora el padre, rebasado, no sabe qué hacer, cómo atenderlo, busca poder ayudar a su hijo de ese mundo oscuro en el cual se encuentra. Hoy estoy convencido, a los padres Dios les habla, tengan cuidado con sus hijos. Si mañana no quiere verlo envueltos en drogas, en adicciones, hoy Dios quiere que tengas cuidado con tu hijo.
no solamente te dio la bendición de tenerlos, y entre más hijos, más responsabilidad. Hay que cuidarlos y hay que guiarlos para que cuando crezcan sean hombres y mujeres de bien. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, hermanos. Mire lo que dice el texto 22 de Marcos 9. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua. ¿Quién? ¿El demonio a quién? Es decir, el niño no tiene el poder, no tiene la libertad de decir no. O sea, está tan influenciado de este mundo espiritual que ya no tiene la capacidad para resistirse, hermanos. Mucho cuidado con los jóvenes. Yo aquí veo jóvenes, tengan cuidado con ellos. Papás, ten cuidado con tu hijo. Vigílalo. Revísale su celular. Y fíjate con quién convive, sus amistades, antes de que te gane y tengas un problema que no sepas qué hacer con él. Dice el texto que este joven niño era influenciado y dice que le echan el fuego y en el agua. ¿Para qué? Para matarle. Siempre Satanás querrá matar y llevar a las personas que están poseídas o influenciadas por este mundo espiritual a la muerte. Y aquí entramos en el tema del suicidio. Pero si puedes hacer algo, fíjese, el padre tiene un problema muy grave. Le dices a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué, hermanos? Ayúdanos. Ahora, este hombre que registra Lucas, aquí el Evangelio de Lucas, no era un discípulo de Jesús. Pero aún más, no estaba seguro si Jesús podía ayudarle con su hijo. Pero encontramos algo aquí que nos enseña la Biblia. Era un padre honesto. Tengo un problema, Señor, ayúdame. Si puedes hacerlo, si puedes hacer algo por él, ten misericordia. ¿Y qué, hermanos? Ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes, ¿qué? Creer. Es decir, para que tú veas un milagro de Dios en tu vida, tienes que ser un creyente. Tienes que creer que Dios puede hacer la obra. Muchas veces Dios no obra en tu vida, en la vida de tus hijos, porque ni tú crees que Dios lo puede hacer. ¿Sabe por qué mucha gente no viene al templo? Por el tema de la incredulidad. Porque piensa que venir al templo es perder el tiempo y que quizás vendrá a sentarse unas horas y que no va a recibir nada bueno para su vida. Mejor prefiere ir a otro lado, hacer otras cosas, que estar en un lugar como el que estamos esta mañana. Mucha gente se pierde bendiciones porque en su corazón hay incredulidad. No solamente hacia Dios, sino lo que puede suceder en la reunión. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué, hermanos? Todo le es posible. Ahora, vamos a Mateo capítulo 17, versículo 19. Y vamos a ver cómo Mateo nos ayuda a ver un poco más acerca de este momento en los discípulos. Dice Mateo 17, 19, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, es decir, ya la gente se fue, ya la multitud ya no está, tampoco está el padre con su hijo, ya se fueron. Ahora queda Jesús con sus seguidores aparte, solos. Dice el texto 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué los discípulos hacen esta pregunta? ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? Ellos con Jesús van y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó, hermanos? Que tampoco los discípulos, que tampoco sus seguidores de Jesús pudieran o tuvieran la fe necesaria o suficiente para que este joven fuera liberado. Es decir, eran discípulos que no creyeron. Eran incrédulos. Ya tenían la guianza de Jesús, estaba con él Jesús, pero no pudieron porque en sus corazones
no creyeron realmente. ¿Sabe que la incredulidad, hermanos, es una decisión? Usted decide creer a Dios o usted no decide creer en Dios. Ellos habían puesto su fe en Jesús, pero llegó el momento que ellos no pudieron. Dice el texto 20 de Mateo 17. Jesús les dijo, ¿por qué? Por vuestra poca ¿qué? Fe. Estoy en Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Es decir, había disminuido su confianza en el Señor. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y luego viene algo importante en el texto 21. El tema del versículo 20, ¿cuál es? El tema de la incredulidad, ¿cierto? Dice el texto 21, pero este género, fíjese que aquí no está hablando de demonios. El tema es la incredulidad. Pero este género de incredulidad no sale sino con ¿qué, hermanos? Es decir, si tú eres alguien que no crees en que Dios puede hacer algo con tu vida, para empezar, no oras, ni ayunas, ni mucho menos lees la Biblia. Y cuando tú estás lejos de eso, hermanos, de la oración, del ayuno y de la palabra de Dios, eres alguien incrédulo. Y cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, cuando tú ayunas, ¿sabe qué? Usted le creemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, el tema de la incredulidad, aquí en el caso de este muchacho, de los discípulos, es un tema de que la gente llega al punto de no creer porque no tiene comunión con Dios. Estás toda la semana viendo televisión, internet, y de repente alguien te habla de Dios. Es lógico, no vas a creerle a Dios. Vas a creerle a aquel que escuchas más, a aquel que ves más. Muchos cristianos el día de hoy no le creen a Jesús. Creen más en ellos mismos que en Jesús. Esta mañana Dios nos ha convocado aquí en su casa. Nos ha traído, hermanos, primero para que revisemos este pasaje y nos demos cuenta que los hijos son importantes. Cuida y vigílalos. Amén. Y número 2, hay un problema en nuestra vida cristiana constante y es la incredulidad. No creemos y no buscamos porque descuidamos la oración, el ayuno y el leer la palabra de Dios. Cuando nosotros comencemos a tener comunión con Dios en esa área, hermanos, vamos a comenzar a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos de oración, cuando usted ora, hermanos, sin tener tiempo con el Señor en la semana, usted solamente le pone a Dios peticiones. Pero cuando usted ora todos los días al Señor, usted lo que reconoce es que su vida depende de Dios. Así es. Cuando oramos nosotros y estamos todo el tiempo en oración en el Señor, reconocemos que nuestra vida no puede avanzar si Dios no está con nosotros. Cuando usted deja de orar, usted piensa que Dios no es suficiente, que usted puede hacer las cosas por usted mismo. Cuando usted ayuna, porque aquí dice el texto 21, oración y ayuno, cuando usted ayuna sin la palabra de Dios, lo que el ayuno refleja, hermanos, es de que hay que sujetar la carne. Hay que sujetarla al Señor para que nuestra vida camine en la voluntad de Dios. Si nosotros no llegamos a ese punto, nuestra carne es más impulsiva, somos más emocionalistas. Y Jesús dice oración y ¿qué, hermanos? Y ayuno. Ahí reconocemos que nuestra vida depende de Dios. Estos discípulos, después de un momento importante allá en el monte de la transfiguración, y bajaron al valle, se encontraron con este problema y se dieron cuenta que en su vida había incredulidad. Es posible que el día de hoy tengas un problema y que tu problema mayor sea que no le creas a Dios. Hoy Dios quiere que hagamos algo, hermanos, y decirle al Señor, como este padre le dijo: ayúdame
ayuda a mi incredulidad. Señor, yo quiero ser honesto. A veces tengo problemas con creer lo que tú me dices a mi vida. Te pido que me perdones. Ayúdame a creer para caminar en tu voluntad y vivir en tu palabra.